Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver el denominado testigo resumen para la exposición de la prueba documental voluminosa, compleja, extensa y similares en el juicio oral y público. Esta regla está fundada en consideraciones prácticas a la luz del propósito mismo de la regla de la mejor evidencia. En efecto, si lo que se pretende es que el juez tenga ante sí la mejor evidencia para apreciar y comprender el contenido de un escrito con el menor margen de error posible, entonces puede ocurrir que el original sea tan voluminoso, complejo, extenso y similares que un adecuado resumen resulte como la mejor evidencia. El trámite y las recomendaciones sobre el testigo resumen para la evidencia documental voluminosa, compleja, extensa y similares es la siguiente. 1. Que se trate de evidencia, por supuesto, documental voluminosa o compleja, atinentes a una misma situación que dificulte su incorporación y entendimiento en el juicio oral y público, en cuyo caso la parte, fiscal o defensa, debe ordenar un resumen escrito de la evidencia con los datos más relevantes, pertinentes, esenciales y útiles. Dicho resumen escrito puede contener gráficos, diagramas, cuadros sinópticos, tablas estadísticas, cuadro resumen, análisis link, mapas conceptuales, tales como mapa de araña, diagrama de flujo, mapa de sistema, mapa jerárquico, mapa de organigrama, mapa sistémico, entre otros, etcétera, etcétera. El documento original voluminoso, que es la evidencia subyacente, ha de ser un escrito, pero el resumen puede ser otro escrito, un testimonio oral o un output de un programa de computador. Por ejemplo, si se trata de 25 contratos diferentes, se puede elaborar un resumen con los datos más relevantes bajo el entendido que ese documento resumen no reemplaza las evidencias, pero facilita su entendimiento en juicio oral y público. El encargado de hacer el resumen podrá ser un investigador con conocimiento del tema investigado o un experto o un perito. Ese resumen será de ordinario evidencia documental ilustrativa y debe ser un buen resumen de la evidencia original voluminosa. Es decir, debe representar adecuadamente el contenido del original voluminoso como exigencia del requisito de autenticación en el sentido que el resumen es de la evidencia documental compleja. 2. Debe haber descubrimiento previo de toda la evidencia documental original voluminosa, indicando con precisión de qué trata cada documento para que la contraparte los pueda examinar o copiar en tiempo y lugar prudenciales. Asimismo, por supuesto, se debe descubrir el escrito resumen y la persona que lo expondrá en juicio oral y público, quien será sometido al correspondiente interrogatorio cruzado. Lo anterior sin perjuicio de que las partes realicen estipulaciones conforme al artículo 356, numeral 4 y artículo 10, inciso 4 del Código de Procedimiento Penal. 3. En la audiencia preparatoria es suficiente con la enunciación y solicitud probatoria genérica en bloque o por inventario de la evidencia documental voluminosa y no detallada o individualizada de forma elemento por elemento. Aquí se tiene la carga argumentativa en tema de pertinencia que corresponde a la prueba documental. Es imprescindible que la pertinencia se haga dentro del preciso marco de la teoría del caso de la parte, así como indicar cuál es la relación del elemento probatorio con lo que se pretende probar por la parte, siempre y cuando no se busque dilatar de manera injustificada el juicio. Se debe pedir la admisión del resumen como evidencia documental ilustrativa y además el testimonio de la persona que hizo el resumen de la evidencia documental voluminosa. 4.
Debe existir claridad en torno a las pruebas descubiertas y solicitadas por las partes y las que sean decretadas por el juez de conocimiento, pues los yerros en que incurran los actores del sistema judicial sobre estos aspectos en la audiencia preparatoria seguramente se traducirán en conflictos que impedirán el adecuado desarrollo del juicio oral. 5. En trámite del juicio oral y público, con el testigo común se deben acreditar y generar las bases evidenciarias o sentar las bases. Así se demuestra que es un testigo idóneo, pues está en condiciones de reconocer la evidencia documental y reconocer su propio resumen. Esta autenticación precede el documento. Se debe solicitar autorización al juez para mostrar la evidencia documental original voluminosa al declarante y a las partes, así como la evidencia documental ilustrativa, que es el resumen. Se exhibe o entregan los documentos al declarante, se solicita expresamente la incorporación de la evidencia como prueba documental voluminosa, extensa o compleja, así como de la evidencia ilustrativa. El juez, mediante auto, dispone lo que corresponda previo a los traslados de rigor. Se procede entonces a la incorporación física y material completa de la evidencia documental voluminosa y de la evidencia documental ilustrativa. 6. No es necesario que el documento sea leído en su integridad en audiencia para evitar que el trámite de incorporación de documentos voluminosos o de contenido complejo haga imposible la realización del juicio oral en términos razonables. La explicación del testigo resumen debe ser fiel a la evidencia documental original, así como al resumen presentado. En juicio oral, el testigo resumen debe leer o en su caso proyectar los apartes pertinentes, necesarios y útiles según la teoría del caso de la parte. En todo caso, se debe prescindir de la lectura textual de toda información que no sea pertinente o que sea inútil en cuanto su contenido no reporte ninguna utilidad o ningún interés a la teoría del caso. Lo importante es que quede totalmente claro qué fue lo que se incorporó como prueba documental, porque de esa forma se garantiza la publicidad del proceso. Con la lectura o la proyección, en su caso, se realiza la incorporación jurídica de la prueba documental. El testigo resumen es quien puede dar fe de que el documento corresponde a lo que la parte aduce que es. Adviértase aquí que no se trata de que la evidencia documental original, voluminosa o compleja sea reducible o pueda ser sintetizada. Se trata es que con el resumen se entienda mejor el contenido de la prueba documental voluminosa. La clave está en que por el volumen, tamaño o complejidad de la prueba no se pueda examinar convenientemente en juicio oral y público, y por ello es que se requiere el testigo resumen para que la haga comprensible. El resumen es una evidencia documental ilustrativa en similar sentido que el uso de una fotografía, un croquis o un diagrama para ilustrar el testimonio de un declarante. 7. Lo anterior sin perjuicio que cualquiera de las partes o cualquier parte del documento pueda ser utilizado por otros testigos durante el interrogatorio cruzado o pueda servir de base para la impugnación de credibilidad. También es posible que las partes generen otras evidencias que faciliten el manejo de los documentos durante el juicio. Y 8. Para evitar inconvenientes en la práctica probatoria de documentos voluminosos, es de suma importancia la correcta dirección del proceso por el juez, quien debe estar siempre atento a que las partes ajusten la práctica a la pertinencia que les fue decretada en la preparatoria. Finalmente, la prueba documental se ha de valorar por el juez de conocimiento en la correspondiente sentencia. Espero que estos tips sobre prueba documental les sea de mucha utilidad en su ejercicio profesional. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias. Espero sus comentarios y sus sugerencias. Muchas gracias.